está con la primera parte de la liturgia, de la alegría. Pareciera que no sabemos bien dónde pararnos, ¿no? Si en la alegría de la entrada o en la tristeza de que mataron al Hijo de Dios. Sin embargo, pareciera que estas son siempre dos caras de la vida, porque se celebra la alegría de una embarazada, se celebra la alegría de un niño que nace, se comienza un camino también de hacerse cargo de esa vida, de su responsabilidad, de todas las circunstancias que puedan ir viniendo sobre ese hijo, y muchas veces el amor pide también la cruz de la renuncia por dar vida a ese amor que llena el corazón, ¿no? Dos novios se ponen de novios, se conocen, saben que no son perfectos, se casan, y con el tiempo la vida matrimonial también invita a cargar con las heridas del otro, con sus incapacidades, y no se pierde el gozo de estar juntos, pero se tiene que cargar la vida del otro si se quiere vivir un amor pleno y perfecto. Y es por eso que Jesús nos muestra que el que no asume una de las dos partes, el que no se anima a arriesgarse, a enamorarse, el que no se arriesga a comprometerse, el que no se arriesga a tener sueños, está muerto en vida. Y el que tiene sueños y los quiere realizar y no acepta la cruz, pues nunca va a llegar a concretarlos con toda su plenitud y con toda la madurez que significan. Bien lo decía Jesús, a muchos les gusta gobernar, ¿no? Pareciera, les gusta. Y dice, pero ¿quién es más importante? ¿Por qué se elige a alguien para que gobierne en el mundo y en la sociedad? Para que organice, para que mire el bien común, en definitiva, para que sirva a un pueblo. Pero lentamente se da vuelta las cosas. Jesús dice, ¿quién es más importante? ¿El que sirve o el que está sentado a la mesa? Y el más importante es el que está sentado a la mesa, el pueblo, a quien se quiere servir. Y te han elegido para que sirvas a un pueblo. Y sin embargo, esto lo digo en los órdenes que sea, cuando a alguien le dan un cargo mayor, en vez de verse que tiene que ser el servidor de todos, se comienza a ver que es el aprovechador de todos. Y se nos dio vuelta la tortilla. Y por eso cuando habla Jesús, y hoy lo decía también el Papa Francisco en su homilía, el trono que toma Jesús es un trono de madera, pero es un trono que no es para sentarse a que lo sirvan a Él, sino para desde la cruz servir a los demás. ¿Dónde estamos parados nosotros? Un pueblo que se dice cristiano, con tanta corrupción en todos los órdenes. ¿Cómo miramos la vida y la sociedad? ¿Quién revierte estos procesos que nos dañan a todos cuando todo el mundo quiere servirse del que está sentado a la mesa, en vez de servirlo para que tenga también felicidad o para que tenga también alguien que piense por ese bien común que se necesita? Creo que en esta primera Pascua del Papa Francisco no podemos separarnos tampoco del modelo y el ejemplo que él nos está dando como iglesia, ¿no? Y el nombre de Francisco realmente yo creo que... ¿Hay alguien que no le haya gustado el nombre de Francisco? Levante la mano a ver quién no lo... Y lo vamos a matar. Pero, bueno, no. Levante la mano que le cayó bien, así de corazón. Bueno, a lo mejor algunos se... Bien, eso, cayó bien. Porque uno dice, esto, ¿no? Alguien nos pone un modelo que para todos nos significa algo. Todo cristiano conoció la vida de Francisco y dice, claro, ese Francisco no fue un pobrecito que cantaba simplemente por el mundo. Fue un muchacho que renunció a todas sus riquezas, que peleó contra sí mismo para matar sus egos gigantes que tenía. Se miraba solo a sí mismo. Y fue transformándose primero el corazón, hasta llegó a este ideal de decir, si Jesús se hizo el último, ahí quiero estar yo, donde está Jesús, y ponerme yo también en este último lugar. Y yo creo que el Papa Francisco, ante todo, nos dice algo que no se dice mucho, pero Francisco de Asís quiso reconstruir la iglesia. Acuérdense esa frase que el Cristo de San Damián le dijo a Francisco, reconstruye mi iglesia. Él primero pensó que tenía que hacer un templo, esa iglesia de San Damián semidestruida, y se puso a reconstruirla. Sin embargo, después se dio cuenta que su vida iba a ser un testimonio que iba a reconstruir permanentemente la iglesia para reconocer cuál es el parámetro de un seguidor de Cristo. Y por eso llegó al final de su vida y recibió estigmas, porque Francisco, te identificaste tanto conmigo que llevaste la misma cruz que yo llevé.
Y por eso le aparecieron esos estigmas sobre el final de su vida. Porque fue un hombre que amó a Jesús, pero amó al Jesús de la iglesia. Amó esta iglesia herida. Hay que leer lo que dice Francisco de cómo había que hablar de los sacerdotes, de los prelados, de los obispos. Y eso que dejaban bastante que desear. Pero siempre decía, hay que ver a Cristo allí. No fue un crítico destructor que despreció al cristiano y a la iglesia por más que estuviera equivocada. La amó. La amó. Amó la iglesia y la cuidó. Pero la cuidó dándole un buen ejemplo, no destruyendo al que no le gustaba. Y yo pienso que este Papa Francisco que toma una iglesia que dicen que está mal, yo creo que está como está el mundo. Porque al fin de cuentas, la iglesia es la única que se anima a reconocer sus errores. Dígame, ¿qué gobierno dijo tenemos pecados, hay prostitución, hay avidez por el dinero, tenemos corrupción interna? ¿Usted se enteraba de una institución que saliera a la luz y dijera, sí, tienen razón, la verdad vamos a tener que trabajar sobre esto? Y todo el mundo lo tapa. Al fin de cuentas dice, qué mal está la iglesia, pero es la única que lo reconoce públicamente. Se anima a quedarse desnuda como Jesús adelante de los demás. Todos los demás se esconden, tiran piedra, pero están peor, quizás, y hacen más daño, pero nadie dice nada, no sale en ningún diario, porque están todos comprados. Entonces, no seamos hipócritas. Es verdad que tenemos problemas, pero la verdad son los problemas que están en el mundo. Son los problemas que están en las escuelas, son los problemas que están en las instituciones, son los problemas que tienen hoy día el mundo entero. Ahora sí, la iglesia quiere ser ejemplar también en decir, bueno, pero tenemos que ser también corregirnos según el Evangelio. Bueno, y el Papa con amor, creo que lo han elegido porque saben que es un hombre que ama a la iglesia y va a querer componer y sanar esta iglesia con amor de todas sus heridas. Creo que el modelo de Francisco también nos habla de esta iglesia que quiere estar con los pobres, pero no por un populismo, sino porque, como Francisco, disfruta del pobre. Yo esta semana estuve en Ciudad Oculta y una mujer me dice, el Papa almorzó en mi casa. Y yo, ¿ya le pusiste nylon a la sillita? Esa silla, ¿te imaginas? Acá se sentó el Papa, en este plato comió el Papa, en la villa, en la Ciudad Oculta. Digo, bueno, no lo hacía para que saquen fotos, nadie le sacó fotos. Disfrutó de verdad de que Dios está en el pueblo. Y esto nos llama a todos a decir, ¿sabes qué? En la abuela que jorobó tanto, ahí hay algo de Dios. En aquella vecina que nadie la conoce, que nadie la visita, hay algo de Dios escondido. En este lugar donde nadie va, porque todo el mundo va donde hay lucecita, colores, dinero, plata, lujo, pero allí donde está opaca la vida, ahí hay algo de Dios. Y yo creo que esta fue la gran conversión que vivió el Papa a medida que fue siendo cardenal de una iglesia grande, que fue escuchando y se fue dejando transformar, dando tiempo a esas cosas, con esos detalles tan simpáticos, ¿no? Del diariero de la mañana que lo llama, le dice, no voy a ir este domingo, ¿no? A buscar el diario. Bueno, pero un cardenal que baja a buscar el diario todas las mañanas, que se vincula con lo normal de la vida, me parece que nos está diciendo mucho a todos. Saludá al canillita, saludá al que pasa al lado, saludá al colectivero, fíjate el que te sirve, fíjate que todos necesitamos ternura, seamos valientes para la ternura de odio. Y si desde arriba no la cambian, cambiémosle nosotros, no nos dejemos poner una careta de algunos ideólogos de laboratorio que creen que el éxito está en la lucha entre las clases, en pelearse está la síntesis de la vida. Eso se dijo hace muchos años y fracasó y se cayó. Entonces no sigamos leyendo cosas que ya fracasaron en los siglos. Que necesitamos un mundo más justo, sí, pero con ternura, no con la lucha de unos contra otros. No sale ninguna síntesis sana de las peleas. Ahora, de comprender el corazón herido que tiene mi hermano y por eso se enoja, por ahí podemos encontrar encuentros saludables, donde está el Evangelio. ¿De un Jesús que cargó la cruz del hermano? Sí, pero miremos qué nos está inspirando. Porque hoy hay que saber leer la realidad y de dónde se sacan determinados discursos. Y a veces salen de filosofías allá que se maduraron tal vez desde otros lugares que no tienen nada que ver con la sociedad que hemos podido construir en nuestra Argentina.
tan variada, tan asimilada unos con otros y tan unificada unos con otros. Para que no vengan a hablar ahora de que la lucha contra el rico y el pobre y el pobre y el rico, en vez de hablar de la síntesis donde tenemos que cooperar unos con otros y ciertamente sanar las diferencias que hay, por supuesto, en la sociedad. Y creo que el Evangelio entonces, Francisco fue un hombre del Evangelio y de amor por los pobres, no de ideologización de la pobreza, de un amor con el pobre que se sienta y disfruta el choripán, el mate o el camino recorrido a través de las zonas más necesitadas. Y creo que también el Papa Francisco nos está llamando con el grito de Dios para que cuidemos la naturaleza. Hoy día la ecología tan amenazada justamente por los intereses económicos de cualquier tipo, intereses económicos de cualquier tipo. Tiene que ser salvaguardada también para que este mundo le dure a todas las etapas, a todas las sociedades que vienen para atrás. Y cuidemos también de esos bienes y hagamos bella la vida. San Francisco no predicaba solamente por la ecología, amaba la naturaleza como su hermana, como aquella que lo cuidaba también a él y sobre la cual él se sabía cobijar, también viendo la hermana agua que lo refrescaba y abrazando y mirando la hermana piedra en su firmeza y queriendo tener el carácter firme que tiene la piedra, y reconocía el lenguaje de Dios en la naturaleza que lo rodeaba. Y la hermana luna que por la noche le regalaba sueños, y hermano sol que era su ponchito quizás de todos los días, como lo diríamos acá en la Argentina. Y así también creo que el Papa Francisco nos da un programa también de mirar una iglesia y un Cristo que es el hombre de la paz.